Buenas noches, amada familia de mi refugio, qué alegría tenerles hoy nuevamente reunidos en especial, porque es que hoy es nuestro encuentro número 13. Y hoy es un día sumamente especial. En el calendario dice que es 18 de junio, lo que significa que estamos a unos días de pasar una frontera que la inmensa mayoría de pronto de las personas nunca alcanza. Y es que el próximo 29 de junio cumplimos exactamente la mitad de todo nuestro plan de lectura. Eso quiere Ish, decir que estamos cerca del 50%. Ah, tremenda, qué tremenda bendición. cosa. Sí, sí, qué bendición. Gracias por el corazón. Sí, realmente esto merece pues un aplauso gigante. No importa si no hemos podido leer. Eso. Gracias, por ahí escucho las palmas. Si de pronto hemos tenido dificultades, si de pronto hemos tenido días difíciles, si de pronto nos sumamos a la mitad del camino. No importa, este logro es de todos los que de una u otra manera hemos logrado mantener este altar levantado. Y eso que nos propusimos al principio del año, de leer la palabra de Dios, de por lo menos alimentar nuestra naturaleza espiritual, lo hemos venido logrando de una u otra manera. Entonces es una oportunidad para celebrar. Y quiero que el próximo 29 de junio tengamos algo como muy especial y al final del encuentro votamos por cuál opción nos iríamos. La opción 1 sería hacer un muro de testimonios de la gracia, que sería que cada uno más o menos por un minuto grabara un audio contando cuál ha sido ese pasaje en estos primeros 6 meses que te salvó en algún momento, te salvó de decaer, te salvó de un momento de desesperación, te salvó de un momento en que necesitabas ánimo, o te salvó simplemente porque no sabías cómo arrancar un día. Esa es la opción 1. La opción 2 es una foto sosteniendo nuestra Biblia abierta, o nuestro, pues es que el problema es que ahí como lo estamos haciendo con el teléfono, pero Sí, una foto de pronto sí es como un poco difícil, pero pues no, pues así una foto así como con el versículo que pronto ha sido ah, ok, esta válido, parte, sí. podríamos hacerlo también. Y la tercera opción sería como un altar de perlas, y es compartir como esa perla de oro de cuál ha sido ese punto máximo, esa gratitud. O sea, la perla es como que no es una palabra específica, como las primeras dos opciones que te di, sino que la tercera es como esa perla máxima que uno dice, venga, yo veo estos 6 meses hacia atrás y yo digo, el acto más grande de fidelidad de Dios ha sido esto, o el acto o lo que sucedió en mi vida con respecto a esto en estos 6 meses, una sola cosa, es una perlita, ¿no? No es la cadena completa, es una sola perla. Entonces, bueno, ahí te dejo como esas tres opciones para que pronto podamos como revisarlo un poco más al detalle. De acuerdo. Bien, entonces, estamos nosotros hoy eh, cerrando, que vimos los libros de Eclesiastés, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Proverbios, que son los libros que nos han llenado como de muchas cosas y de mucha información que uno ve muy diferente. El Cantar de los Cantares es un libro que casi fue excluido del canon bíblico, y el problema Mm, es porque en ningún momento menciona a Dios. ok. Es un poema de amor entre un hombre y una mujer, y está lleno de imágenes de jardines, de aromas. Es un lugar como de tanto de besos, de deseo, y algunos líderes religiosos pensaban que era demasiado humano, demasiado carnal, demasiado intenso para ser la palabra de Dios. Pero cuando leemos Cantar de los Cantares sabiendo que es un libro que habla que Jesús murió en la cruz por construir un camino para que tú y yo tengamos acceso al Padre. Y Él muere y nos deja el Espíritu Santo, que es el que está con nosotros. Pero Él muere para conquistar, para limpiar a la iglesia, y la iglesia es su novia. Entonces,
cuando vemos Cantar de Cantares, vemos ese amor desmedido de Jesús hacia su iglesia, que somos nosotros. Y la iglesia no es un lugar físico, la iglesia somos las personas de todas las generaciones que hemos creído en que Jesucristo es el Señor. Entonces, qué hermoso es ver esos escritos tan hermosos que vemos en Cantar de los Cantares, y es realmente glorioso ver cómo Dios nos ama con ese amor loco, con ese amor profundo, con ese y ver que Dios fue el que inventó el amor, porque muchas cosas el mundo se ha encargado de tergiversar las cosas que Dios hizo. Dios creó el amor, Dios creó la familia, Dios creó el esposo y la esposa, Dios creó el sexo, y Él lo hizo porque quiere que su pueblo se deleite. Cantar de los Cantares es un libro que nos habla de cómo Dios nos muestra ese amor, pero también nos dicen, oiga, o sea, dentro del marco en donde yo se le di ciertos atributos de la vida, disfrute la vida. Correcto. Entonces, qué lindo. Y bueno, vimos también Proverbios. En Proverbios hubo uno que yo les conté que me partió la cabeza, porque como yo estoy leyendo una versión. Discúlpame, yo quería complementar un poquito algo que del mismo resumen que tú envías, algo que pues me quedó como sonando y me pareció algo bonito, y es cuando tú escribes en el resumen que es la culminación de la entrega total. Entonces, realmente es eso, o sea, es como una entrega que uno en cualquier momento uno no espera, primero como esa culminación y pues esa entrega total a todos nosotros. Sí, es muy profundo, es muy profundo. O sea, cuando leíamos a Geo, que era uno de los profetas menores, que Dios le dice pues que haga un montón de cosas locas para demostrar, oiga, es que yo los amo a ustedes como amo a todo lo loco que le dije a Geo que tenía que hacer. Eh, si uno no solamente puede decir, uy Señor, gracias por ese amor tan impresionante, pero también el tema de la generación en generación, en generación, en generación, en generación. O sea, para que a ti y a mí nos llegara el Evangelio, han pasado muchas cosas, muchísimas. Correcto. Y eso solo demuestra ese amor tan tremendo de Dios, porque cuando Él fundó el cielo y la tierra, pensó en ti, pensó en mí. Entonces ahí uno solamente puede decir, Dios, wow, ¿cómo eres de tremendo, Señor? De tremendo. De ese amor loco. Y bueno, también tenemos el libro de Proverbios, que fue un libro súper wow, que nos ha confrontado con una sabiduría práctica, pero a veces pensamos, bueno, ¿cómo hacemos si llegamos a la mitad? ¿Cómo mantengo el ritmo? ¿Cómo venzo la Uy, pereza? ¿Cómo de sí, pronto venzo el impulso? Sí, porque a veces es violento. eso es lo más duro. Es lo más duro. Porque es que mira, si tú y yo nos disponemos a ver el partido o a ver la novela o a ver la serie, nada se interrumpe. Pero decidamos que vamos a leer la Biblia, decidamos que vamos a orar, decidamos que vamos a ir a la iglesia. Y ahí sí, mejor dicho, se presenta la mil y una cosa. Exacto, es duro. Entonces es complejo, pero la sabiduría de Proverbios nos dice que la respuesta no solamente es espiritual, y hoy quiero contarte de un diseño que Dios dejó en nuestro cerebro como una herramienta física para ganar esa batalla. Pero entonces lo primero que vamos a hacer hoy, después de como la bienvenida en nuestra introducción, es por supuesto poner este tiempo delante de Dios. Entonces, pues oremos para arrancar. ¿Les parece? Claro que sí. Listo. Señor, venimos a ti en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y queremos entrar delante de tu presencia, Señor, para darte toda la gloria y la honra, Señor, porque hace un rato nos
nos maravillábamos, Señor, de ver cómo tú nos amas, Señor, cómo no alcanzamos a dimensionar, Señor, con esta mente tan finita, el amor incalculable tuyo, y es como si tratáramos de meter en un vaso el agua de todo el mar. Pero permítenos, Señor, entender esa pequeña parte de ese vaso que tú nos has dado, que es tu amor. Permítenos disfrutarte en esta hora, Señor. Como dice el Salmo, que una cosa he mandado y esta buscaré todos los días de mi vida, y es estar delante de tu presencia para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo, Señor. Permite que en este tiempo podamos contemplar esa hermosura tuya, podamos enamorarnos de ti, podamos inquirir en ese templo, que lo que quiere decir es que podamos conocer más de ti en tu templo, en tu presencia, Señor. Y te damos toda la gloria y la honra, Dios, de que no lo permita, Señor. Oramos por quienes no están en este momento con nosotros, Señor. Te pedimos que tú seas propicio, Señor, a sus circunstancias, Señor, sus necesidades, Señor, sus anhelos, sus pensamientos, Dios, pero que en especial, Señor, en este momento haya una provisión de paz tuya para sus vidas, Señor. Oramos por ellos, Señor. Tú conoces sus nombres, Señor. Tú conoces sus necesidades, Dios, y las ponemos delante de ti. Y te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de ver fuera de nuestras vidas por un momento, Señor, a través de las vidas de estas otras personas que conforman este grupo. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Gracias, Tito. Muy bien. Entonces ahora vamos para nuestro punto de destellos de mi refugio. Acordémonos que este es un espacio donde contamos un testimonio o una frase o un momento en estos 15 días en los que de pronto un versículo tomó vida, o de pronto un proverbio, o de pronto de Eclesiastés o de Cantar de los Cantares, que se convirtió en esa como luz práctica, o que de pronto te ayuda a tomar alguna decisión. Entonces la idea es que cada uno tengamos un minuto más o menos para contarnos qué ha sido de nuestras vidas estos 15 días, y qué ha pasado, y en qué el Señor de pronto se ha glorificado en ese destello de mi refugio. Entonces, si quieres primero, Tatiana, si puedes hablar, y luego Dieguito. Dale. Amén, amén, amén. Hermanos, pues tengo que ser sincera con Papito Dios y con ustedes, que he tenido momentos de flaqueza, de guerra, y he entrado en desánimo. Me ha costado mucho leer la palabra. Mm, También la misma, eh, me he estado analizando y falta de disciplina. Y como hijos de Dios tenemos que disciplinarnos también y entender que nuestra carne también necesita someterse. Y me ha costado mucho. He entrado como en, o sea, yo entiendo porque hay una parte que nosotros tenemos que entendemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y también que yo sé que sin vanagloria, pues yo entiendo que yo soy esa persona que es la que lucha por mantener mi hogar en lo espiritual, ¿sí? En acercarlos a Dios. Fui la persona que el Señor permitió traer primero a los caminos del Señor, y le doy la gloria al Señor porque para la gloria de Él y por el amor suyo infinito conmigo, pues mi esposo conoció el Evangelio y mis hijitos han sido formados en el Evangelio. Pero pues no ver respuestas te desanima, no ver cosas en la vida que pasan, y uno entra como en esa lucha. Entiendo que no es Dios, nunca lo he culpado. Siempre digo, Señor, sé que soy yo, y sé que tengo que dar más y todo eso, pero pues hay días que me motivo mucho a orar, el Señor me habla muchísimo, pero hay momentos en que no me ha vuelto a hablar y eso me entristece mucho y me desanima. Entonces he estado en esa batalla. La verdad, el Señor me ha enfocado en Lucas, porque tengo que ser sincera, no puedo con ese plan de estudio
de leer un evangelio, un salmo y otra, no, o sea, no puedo. O sea, si no me enfoco en un solo, o sea, es que tengo déficit de atención. Si no me enfoco en una sola cosa, el resto no entiendo nada. Entonces, y así me ha pasado en las cosas en lo que no es espiritual y en las cosas espirituales más me afecta. Entonces tengo que enfocarme en un solo libro y comprenderlo para poder avanzar. Si no, no. Entonces ese plan de estudio es muy loco porque te pasa de un lado a otro. Yo sé que todo se conecta y todo, pero entonces me cuesta. Y por querer leer mucho no entiendo nada. Entonces tengo que ser sincera. Me enfocaba en Lucas, pero pues voy ahí lento, pero pues hay días que he menguado. Estuve buscando el testimonio de Lucas. Cuando Lucas, Pablo lo invita a evangelizar, él declina de eso y me he sentido como Lucas. Pero él era pupilo de Pedro, ¿no? Él es el que le está transcribiendo todo a Pedro en Lucas, ¿no? Entonces estoy como en ese proceso que estaba Lucas y me siento muy identificada en este momento con ese personaje. Sé que no tiene que nada que ver con Eclesiastés y con lo que están ustedes viendo. Sí, hay momentos que lo hago, leo, pero entonces no avanzo, siento que no va a mi ritmo. Entonces, pues quiero decirles que estoy leyendo Lucas y Salmos y Proverbios. Estaba leyendo con mi hija Proverbios, mi hija ha declinado, ninguno de los dos quiere leer la palabra conmigo. He estado muy triste por eso, pero han entrado en una etapa de la adolescencia. Yo no quiero, pues, sé porque el Señor es el Dios de las edades y de las etapas, y yo sé que en ese momento ellos están en esa etapa, pero Dios también puede estar ahí con ellos. Pero sí, se han enfriado, les pido mucha oración por mi vida y mi familia, porque ellos no quieren ya leer la Biblia conmigo, como cuando antes. Desde que la semilla está implantada, también las distracciones de este mundo, las redes, los juegos, las amistades, entonces estoy en esa lucha, pero también entiendo que todo eso pasa para que yo me levante en fe y en más relación con el Señor. Estoy pidiendo al Espíritu de Dios solo escuchar su voz y hacer lo que Él me indique, pero he notado que también no he superado la muerte de mi mamá. Me hace daño estar en la casa donde viví por tantos años con él. Entonces hay momentos de depresión, de tristeza. Entonces estoy en esa lucha, hermanos. Bueno, pues gracias por abrirnos tu corazón de esta manera tan profunda, Tati. Digamos que pues, primero varias cosas. La primera es que pues nuestra lucha sigue siendo todo el tiempo. A veces sí el enemigo se levanta, pero a veces el enemigo no necesita a nadie más sino a nosotros mismos para boicotearnos. Pero lo importante es que nos mantengamos y mantenernos puede ser de diferentes maneras. Nosotros estamos en un grupo Biblia 2026, pero no quiere decir que sea pues obligatorio seguir el mismo plan de lectura, ni que tengas que leer absolutamente todo lo que el plan de lectura tiene. Lo ideal es que, claro, si lo hagamos, vayamos disciplinando. Eso es como cuando uno va al gimnasio. El instructor te da una rutina y tú puedes hacer una partecita o puedes hacerla toda. ¿A dónde le apuntamos? A que se haga toda la instrucción. Entonces, pues, rela, como diría mi hija, rela, no te me estreses porque no estás en el mismo plan que nosotros. Respecto al tema del duelo, Tati, es algo, mira, quiero abrirte mi corazón, mi mamá cumplió 7 años de muerta el 5 de junio. No te imaginas lo que ha sido el mes de junio para mí, cumpleaños el próximo domingo. Y no, Tati, o sea, yo ni siquiera estoy en la misma casa que compartía con ella, pero creo que esas personas es difícil que dejemos de amarlas y de que dejemos de extrañarlas. Ahora, debemos de vivir un justo duelo en el sentido de que eso tiene que debemos que darnos el lugar para la tristeza, entender que esa emoción es válida, que esa emoción está, reconocerla, atenderla. Atenderla quiere decirle, me doy mi momento para ayudar, me doy mi momento para estar triste, pero también le doy un espacio de tiempo y de dedicación a vivir un duelo consciente. Pero pues yo llevo 7 años, creo que te llevo como, no sé, como 5 años de diferencia de la muerte de tu mamita. Tu mamita falleció hace como 2 años, Sí, ¿cierto? sí, sí, 2 años, sí. Como 2 años, entonces, y si te digo,
todavía la extraño, todavía estas fechas son difíciles, todavía enfrentar el mes de junio le tengo ya, o sea, yo cuando sé que viene junio, yo digo, ay, Dios mío, va a ser un mes difícil. Y te digo que no, o sea, es un mes que la tolerancia se me baja a cero, el dolor se me aumenta en lo físico y en lo emocional, fácilmente me prendo en conflicto, pero es un mes que yo ya lo sé, lo tengo identificado y también busco guardarme de ciertas cosas para tener mi duelo consciente. Entonces también relájate un poco en eso delante del Señor, porque el Señor nos dio esas emociones. Y es que en esta cultura tenemos tan poca educación del dolor, del manejo de las emociones, que no nos permitimos saber que la tristeza, la rabia, el odio, son emociones que están ahí, que deben de ser atendidas. Y que no es un tema que se censure, porque es que, o sea, cuando nosotros leemos los salmos y leemos esa parte que yo les decía, que se les caiga los dientes de un totazo, bueno, yo no me acuerdo exactamente cuál era, uno dice, oiga, esa vaina está cargada de mucho odio, y Dios permitió que quedara ahí. ¿Por qué? Por mostrarnos que las emociones son válidas. Bien, entonces todo Sí, esto para... hermana, y lo que pasa ahí es que pues uno se da como palo porque pues se supone que si tienes a Dios estás en gozo permanente, o sea, no puedes estar triste, por eso es lo que yo tengo, o sea, No, mira, el duelo Jeremías, más de... mira Jeremías, el libro que estamos leyendo en este momento, le dicen el profeta lloró, pues que el man tenía razón de llorar. Las revelaciones que Dios le dio. No, Tatis, o sea, si quieres buscamos un espacio para que hablemos y de pronto podamos orar y compartir, porque de pronto esa tendencia es una tendencia que está muy en la línea de lo que este tiempo actual nos ha enseñado y es del bienestar o estar bien. Eh, y no nos permite lugar para los momentos difíciles. En el mundo tendrás aflicción, eso quiere decir que vamos a pasar por momentos difíciles, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces quiere decir que van a haber momentos difíciles, que necesitamos prepararnos para el día malo, dice la Biblia. O sea, que lo que pasa es que a veces como que pasamos rápido por eso, porque queremos lo bueno, la carnita, pero no, también hay hueso. Entonces, bueno, buscamos el espacio porque de pronto se nos alarga con la conversación en esto y Dieguito, te escuchamos. ¿Cómo te fue de estos 15 días? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Qué perla tienes para contarnos? Bueno, pues yo sí quisiera también aprovechar el espacio que tenemos con Tatiana, mucho gusto. Soy vecino de Vivi, para que me Ah, vayas bueno, conociendo. bueno, Y, pues, y también he pasado por dificultades así como tú has pasado. Y, y mira que hay un proverbio que me recuerda a eso y de pronto te va a servir así como me ha ayudado a mí, espero que te ayude a ti y es que hay un proverbio que dice lo siguiente y es, como el hierro se afila con el hierro, así un amigo afila al otro. Entonces, todos hemos pasado necesidades y así como en su momento eh, Viviana fue una amiga mía y me ayudó a pulir, a afilar, a mejorar para que mi camino estuviera más tranquilo, pues es este el momento para que hagas lo mismo tú también. Busques un espacio para que así como un amigo, afiles a otro y te des ese espacio para ti también y vas a sentir una tranquilidad y vas a sentir un fresco en tu vida que eso te va a ayudar a perseverar y a salir adelante porque pues creo que todos nos ha pasado, nos ha tocado pasar por cosas difíciles y para eso estamos, para ayudarnos a seguir afilándonos de la mejor forma, perdón. amén, amén. Muchas gracias, amén. Amén, muy bien. Bueno, yo quiero contarles de estos 15 días de mi vida que tuvimos la oportunidad de leer proverbios. Hay un proverbio, pero hay muchos, pero cuando comencé a revisar cuál es ese proverbio, así como más especial, encontré Proverbios 15:1 que dice que la palabra blanda calma los ánimos, mas la áspera hace crecer el furor.
Y es que por mi personalidad, como se han dado cuenta, no soy de fácilmente quedarme callada, ni y a veces el tema de la palabra blanda, o sea, de bájale un poquito, bájale. No es tan fácil. Ha sido un proceso en que Dios en los últimos 30 años me ha estado entrenando mucho en esto y gloria sea a Dios que no es sombra de la Viviana que conoció al Señor hace 30 años. Pero sigue siendo algo que, ay Señor, otra vez tengo que bajar la cabeza a la blanda respuesta, calma los ánimos. Y a veces solo una respuesta, solo una sonrisa, solo una forma en que lo dices, porque a veces no es la letra, sino la canción. A veces esa blanda respuesta realmente calma los ánimos. Y a veces uno puede ganar una batalla, pero perder una relación. O al revés, puedes perder una batalla y ganar una relación. Entonces te lo dejo ahí porque me ha servido muchísimo para mi vida. Y bueno, les decía que les tenía una super perla el tema de proverbios. Así que vamos a pasar ya a nuestro bloque teológico. Y vamos a hablar acerca de proverbios. Y no se me les va a bajar el ánimo porque es que les voy a decir, porque es que esto va para bueno. Va para bueno, pero empieza como bajo. Y es que Proverbios es implacable con el perezoso. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y este es un versículo que te activa, te dice, oiga, tú y yo tenemos que ponernos activo, ve la hormiga y uno ve la hormiga y aquí que nosotros estamos en tierra caliente, hombre, uno ve las hormigas todo el tiempo, hágale y busquen. Camelle. Y hagan, y camellen, y llueve, y vuelven y saquen, y se les tapa el hormiguero y vuelven y salen. Pero dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Y nos advierte de que el deseo del perezoso lo mata a uno, porque en sus manos no quiere trabajar. Y muchas veces no queremos hacer, o sea, muchas veces la pereza nos puede, o la pereza me puede. Y a veces esa pereza también va acompañado que además de que nuestro ser, nuestra alma no quiere, nuestro cuerpo puede estar adolorido, cansado. El espíritu dice la palabra de Dios que siempre está dispuesto, pero el alma y el cuerpo no quieren. Pero además de eso a veces, con el alma, además le echamos la culpa. Entonces comenzamos, claro, autosaboteándonos a nosotros mismos con un autodiscurso negativo que nos bloquea más, que además de que haya pereza, nos bloquea por completo y pensamos que somos malos cristianos o que nos falta fe. Yo no había hablado con Tatiana, esto cuando lo preparé, créeme que fue revelación de Dios. Por favor, no lo tomes solamente a título de ti, lo estoy hablando por título de mí y de Diego también. Pero hoy quiero traerles una verdad científica que a mí me rompió la cabeza. Imagínense, mis amigos, que en el cerebro Dios colocó una parte que se llama la corteza cingulada anterior media. Por sus siglas en inglés se llama AMCC, voy a llamarla ahora AMCC porque creo que no me tocó anotarlo varias veces para poder decirlo y no sé si la va a poder repetir. Lo que quiero decirles es que hay muchas universidades de renombre que han descubierto que esta es una parte de nuestro cerebro que no se activa cuando hacemos las cosas que nos gustan. Ojo, no se activa cuando hacemos las cosas que nos gustan o que son fáciles. Solamente se activa esa parte del cerebro de forma masiva cuando nos obligamos a hacer algo que no queremos hacer o cuando resistimos una tentación. Lo asombroso de estos estudios es que demuestra que esta parte del cerebro crece físicamente de tamaño y densidad cuando vencemos la pereza. Hacemos que no tenemos ganas, pero cada vez que vencemos esa inercia y que decimos no a la flojera, cada vez que decimos voy a abrir mi Biblia, voy a dedicarle los 20 minutos o los 10 minutos, estás agrandando físicamente una estructura de tu cerebro que controla tu fuerza de voluntad. Y a mí esto me pareció increíble porque yo decía,
wow, esto es la neuroplasticidad explicada de lo que el Señor nos habla también en su palabra. Mira, cuando Él dice en Proverbios 22:6, instruye al niño su camino y de viejo no se apartará de él. ¿Qué pasa con esa parte del cerebro cuando somos niños? Cuando somos niños, nuestro cerebro está en pleno desarrollo y el AMCC, esa corteza y la corteza prefrontal son sumamente débiles. El niño no tiene la capacidad biológica de obligarse a sí mismo a hacer cosas desagradables o monótonas, como por ejemplo ir a bañarse los dientes. Y aquí es donde entra el diseño perfecto de Dios de la familia, cuando un papá, que es figura de autoridad, obliga a un niño, por ejemplo, a lavarse los dientes, por ejemplo, a leer la Biblia, por ejemplo, a ordenar su habitación, por ejemplo, a lavar la loza. A pesar de las quejas y los berrinches, tú estás actuando como un AMCC externo. O sea, nosotros como padres prestamos nuestra fuerza de voluntad, neurológicamente hablando, para que el niño experimente esa fricción mental del no quiero, pero lo hace porque sus padres se lo exigen con constancia. Y se encienden conexiones neuronales, acelerando un proceso que se llama mielinización, que es el recubrimiento de conexiones cerebrales. Por eso entonces después, cuando ya somos adultos, no nos podemos acostar a dormir con los dientes sucios o no nos podemos levantar y no bañarnos los dientes porque nos sentimos incómodos. Pero cuando éramos niños nos daba la misma y nos tocaba que la mamá a ti nos llevara a la oreja a lavarnos los dientes. Esto quiere decir que tenemos ahí un potencial tremendo para que podamos crecer en esta área al forzarnos, al alimentar, al que nosotros podamos hacer ese esfuerzo de que nuestro AMCC esté fuerte y entrenado. Entonces fíjate que no solamente es el tema del alma, el cuerpo y el espíritu, como hablábamos en Primera de Tesalonicenses, sino que en la parte del cuerpo físicamente hay algo que está ahí puesto para que lo entrenemos. Y es como los músculos que no se utilizan, los músculos que no se utilizan se atrofian. Entonces tenemos que buscar la manera de obligarnos, de ayudarnos con ese entrenamiento físico y espiritual, a automotivarnos, no autoecharnos vaina. Entonces, no leí los 4 capítulos que eran del día de hoy, entonces me acuesto a dormir, no, es que yo soy una mala cristiana, yo soy una mala hija de Dios, no soy nada, sino que, bueno, si leí un par de versículos, me acuesto pensando o me levanto pensando en ese versículo que pude leer ese día, y ahí vamos esculpiendo físicamente nuestro cerebro. Y ese entrenamiento físico nos ayuda a crecer. Es verdad. El perezoso o el indisciplinado pues nunca frena su voluntad y sufre las consecuencias. Entonces en Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así que amado, así que amada, la constancia no es un don mágico, no es algo que venga por genética, no es porque se le da a algunos pocos, es un músculo en tu cerebro y en mi cerebro. Y tú y yo tenemos que entrenarlo. Dios no te está pidiendo a ti, ni me está pidiendo a mí que sientas ganas de buscarle todos los días. Que actúes por encima de tus sentimientos. Dios no te está diciendo que busques hacer cosas sobredimensionadas. Dios te está buscando que con Cristo estoy juntamente crucificado, más ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, dice la palabra de Dios. Entonces, que eso pueda ser parte de tu vida en este tiempo. Bien, ese es el AMCC que me dejó a mí como, ¿es en serio que esto existe? Entonces ahora van a hablar ustedes y yo me voy a callar. ¿De qué van a hablar ustedes? Vamos a hablar un poco acerca de algunas preguntas detonadoras para que repasemos un poco qué pudo haber pasado en nosotros con la lectura de los libros que tuvimos esta quincena que pasó, que fue Proverbios, que fue Eclesiastés, que fue Cantar de los Cantares.
repasemos un poco que Proverbios ya les he hablado bastante, que es sabiduría práctica en cada área de nuestras vidas, que habla mucho sobre la sabiduría. Eclesiastés es un libro que dice vanidad de vanidad, esto es vanidad. Dice que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora. No sé, es un libro que es escrito por alguien que ha sido muy exitoso, se cree que es Salomón al final de su vida, explicando que se siente vacío, que la vida es para gozarla, la vida es para alegrarnos, la vida es para vivirla en los tiempos en que debemos de vivirla. Y como una conclusión final dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque en esto el todo del hombre, porque esto es el todo del hombre. Al final de Eclesiastés viene Cantar de los Cantares, del cual también ya hemos hablado, que es un poema de amor apasionado, 8 capítulos de poesía dialogada entre dos enamorados, y cada escena revela ese amor tan fuerte y tan poderoso. Entonces, voy a lanzar 4 preguntas. La idea es que puedas responder cualquiera de esas, con la que te quieras quedar de esas 4 preguntas. Y la primera es, en estos 15 días, ¿hubo alguna situación donde de pronto pudiste colocar en práctica en algo algún proverbio? Ya sea un proverbio de la Biblia o sea un proverbio de la sabiduría humana. La segunda pregunta, que tiene que ver con Eclesiastés, es ¿en qué área de tu vida has buscado llenarte con algo que al final dejó un sabor de nada? Con respecto a Cantar de los Cantares, la pregunta es ¿cómo cambia tu relación con Dios al verlo como alguien que te ama tanto? Y que no solamente está evaluándote, no solamente está diciéndote no eres suficiente, sino que te está diciendo te amo como eres, tal cual te amo. Y la cuarta y última pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es esa parte de Proverbios que de pronto fue una idea que más te cuesta aplicar? Entonces, pues cualquiera de las 4 preguntas por la que te quieras ir, por la pregunta de Proverbios, la pregunta de Eclesiastés, la pregunta de Cantares, o la pregunta que va de todo lo que tiene que ver con los libros de sabiduría, que es la última. Entonces, como primero habló Tatiana, va a volver a hablar Tatiana. Y luego Dieguita. Hermano, pues la verdad tengo que, me he vuelto una persona muy sincera. Realmente ya le dice al Señor, no quiero hipocresía ni falsedad, ni mentira en mi vida. La verdad, mi mamita me enseñó a hacer mucho, ¿cómo te dijera? Ella fue una mujer, yo creo que si la hormiga, ella pudo haber sido la hormiga, muy emprendedora, muy trabajadora, pues tanto así que madre soltera y nos dejó casa, solita. Yo sé que fue Papito Dios quien la ayudó, Él es el padre del huérfano y de la viuda. Y entonces muy madrugadora, y a veces siento que me la dejó muy alta, me la dejó muy alta. ¿Y qué pasó? Que ella como quiso suplir esa falencia de papá, me llenó de mucho amor, pero de poca disciplina. Y es importante educarse en la disciplina desde niño, y eso lo he tratado de hacer con mis hijos. He querido escribir una historia diferente en mis hijos, de una historia de disciplina con ellos, porque mi mamita, pues, hoy al irse al trabajar yo quedaba sola, y ella no puso reglas, no puso límites, nunca me enseñó ese plan de disciplina, sino solo amor. De hecho, pues el orden es que la mamá imparte amor y el padre disciplina, pero ella le faltó esa parte de la disciplina, y ella me hacía las cosas, ¿sí? O sea, ella con tal de que yo estuviera bien, entonces ella hacía todo. Entonces siento que eso me llevó al fracaso en mi área de ser una mujer disciplinada, y me volví bastante perezosa. Y mi hermano igual, mi hermano me decía, yo iba a coger la escoba y me decía, usted no lo está haciendo bien, siéntese y me mira. Ahora no importa si mis hijos lo hacen mal o como lo hagan, con tal que lo hagan, porque yo aprendí eso, de que siéntese y mira cómo lo hago. Entonces me metieron en la cabeza que yo no podía y que era mejor que otros lo hicieran por mí. Entonces, eso que tocaste ahí es el talón de Aquiles mío, lo de la pureza.
el perezoso, eso para mí, y he luchado con eso, y lo que tú dijiste, me he dado palo, me he sentido, me he cuestionado, me he dado palo con lo de la Biblia, digo también, Señor, perezosa para leer la Biblia, perezosa para todo, tengo mis momentos de cúspide donde todo, monto un plan y lo hago, pero a veces yo misma boicoteo mi plan, entro en pereza, y no es que como le dijera, no es que es algo interno, es algo, no es que es pereza, como esa pereza de que, ay, no lo, sino que es como he sido afectada por la depresión, también entra como esa tristeza, como esa sinsabor de no querer hacer las cosas por no hallarle un sentido. No, o sea, me ha faltado, y yo eso en todo, en todo. Estuve en deporte, también declinaba, en todo declinado por la pereza. Entonces, en el proverbio que tú hablaste, y lo estaba buscando acá, y sí, total, 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 o sea, me ha dado palo eso, y yo vengo de una madre muy camelladora que se levantaba a las 4 de la mañana, a dejar desayuno, casa arreglada, irse a trabajar, volver, lavar ropa, limpiar, organizar, tender, planchar hasta medianoche. Esa era mi madre. Planchaba hasta los tendidos de la cama a medianoche. Todo impecable. Es que era una mujer 10. Ella no se estaba sentada. Ella no tenía que comer y levantar y lavarse de una vez el plato, limpiar todo, organizar todo. O sea, así. Y yo no, ahorita más tarde, así. Y yo era esa persona con mi mami. Entonces, me ha costado, hermano, me ha costado mucho lo de la pereza y impartirle a mis hijos también disciplina. Me ha costado. Yo he optado por no hacerles las cosas, así esté en la casa, no hacerles las cosas. Lo de Eclesiastés, yo pues he tenido la oportunidad de leer Eclesiastés todo y de estudiarlo. Y Eclesiastés, esto para mí es bárbaro. Y siento que cuando el Señor nos permitió tener negocio, cuando lo perdí, sentí un tiempo que no sentí, sentí como una liberación. Pero no sé si fue el enemigo o una parte de mi humanidad que entró como en una tristeza por eso también. Y entonces yo dije, Señor, pues que me lo quitaste porque tenía un apego entonces. Gracias, Señor, porque me hiciste libre de eso. Pero sí me he sentido como sin esa visión, sin esa, es, ¿cómo les explicara? Como sin esa, de que me siento inútil, de que me siento, mi esposo me dice, mami, si trabajas o no trabajas, no importa, yo veo por ti, que gloria a Dios, le doy la gloria al Señor. Y mi madrecita cuando se murió, antes de morirse, me dijo, mami, estoy feliz de que su merced escogió un buen hombre. Yo le doy la gloria al Señor. Dijo, porque sé que no me la va a hacer sufrir, ni me la va a poner a aguantar hambre, ni a mis chinitos. Y él es un hombre muy proveedor, y es un hombre, y él me dice, y yo digo, ay, amor, yo me siento mal de que tú me des, no, no, amor, es mejor que estés en casa, pues como tuvimos la niña enferma y todo eso, pero entonces yo a veces me siento inútil, me siento que las cosas me las dan sin merecerlas, que no me estoy ganando el pan, como dice la palabra del Señor. Me he sentido todo eso, me he cuestionado todas esas cosas, hermanos. Ahí les dejo esa perla. Ese trompo bailando la uña y bueno, pues em, para Dios no es necesario que uno haga. Cuando Jesús estaba en Betania y está en la casa de, se me olvidó el nombre de quien resucitó, eh, Lázaro. Lázaro, y estaba con Marta y con María. Entonces Marta le dice, oiga, Jesús, vaya, dígale a la María que haga algo, o sea, estoy sola acá haciendo todo. Y María había decidido estar a los pies de Jesús. Y Jesús le dice, ay Marta, cuán afanada y atrevida estás, trabajada estás. María escogió la mejor parte. Y no se trata de ser Marta ni de ser María. Se trata de que hay momentos en que debemos de ser Marta y hay momentos en que debemos de ser María. Y la sabiduría que Dios nos da es permitirnos saber cuándo debemos de ser Marta y cuándo debemos de ser María. Así que buscamos el espacio para conversar gratis porque hay muchas cosas que charlar, que sería una gran bendición que tuviéramos la oportunidad juntas de hablarlo. Dieguito, cuéntanos, ¿cómo te fue a ti con esas preguntas detonadoras? Bueno, pues yo como no he estado tan juicioso con la lectura, pues yo me apoyo muchísimo en los resúmenes que tú nos envías en el grupo.
Entonces, de Eclesiastés del 9 al 12 y de Salmo 10 aprendí, pues, como tú dices, o bueno, como dice en en el resumen o en la conclusión, que es, aquí está la conclusión de la historia: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque ese es el deber de todo ser humano. Entonces, mira que hasta tenemos los mandamientos ya marcados para que seamos unos buenos seres humanos. Simplemente tenemos que hacer caso y a veces hasta se nos olvidan los mandamientos, que es algo tan básico y se nos olvidan. Entonces, recordar eso es, es tener siempre presente que para todo ser humano debemos cumplir unos mandamientos para poder ser pues un buen ser humano. Entonces simplemente hagamos caso y así nos va a ir bien la vida, pienso yo. Entonces Sí. es sencillo, pero es fácil de hasta de leer los mandamientos, pero Mm, aplíquelos. mm, sí, total. Vaya y hágale. A ver cómo es que es la cosa ahí. Bueno, gracias, Dieguito, por compartirnos. Yo, respecto a las preguntas detonadoras, pues ya les comenté acerca de proverbios y el proverbio que escogí para contarles, que es mi lucha. En Eclesiastés, yo no sé si les conté que cuando dice que todo lo que se tiene debajo del tiempo, debajo del cielo tiene su tiempo y tiene su hora y comienza tiempo de juntar piedras, tiempo de esparcir piedras. Pero hay uno más adelante que dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Entonces yo les decía, yo soy muy abrazona. Yo soy de los que normalmente abrazo a las personas que quiero, las abrazo. A mis amigos, a mis amigas, a mi familia, los abrazo. Entonces yo decía, no, yo no puedo creer que haya un tiempo en el que uno no se abstenga de abrazar. ¡Ah! Pero llegó la pandemia. Y ahí sí fue cuando Dios me dijo, si ves que sí hay tiempo para obtenerse de abrazar, Claro. con Cantar de los Cantares, definitivamente sí, o sea, me rompió la cabeza entender la profundidad del amor de Dios. Yo ya había leído Cantares en varias ocasiones, pero en esta ocasión fue ese amor profundo, que va hasta donde sea, que hace lo que tenga que hacer, ese amor tan tremendo de parte de Dios hacia nosotros, hermoso. Y el versículo que pronto pues me cuesta aplicar, vuelvo y digo, es el de la palabra blanda calma los ánimos. Me cuesta ser conciliatoria a veces. No, es algo que pronto las personas que me conocen en otras áreas dirán, no, pero no, pero no, no, es algo que me cuesta exteriorizarlo, verbalizarlo, es complejo para mí. Bien, nosotros estamos haciendo un estudio bíblico que es un camino que nos conduce a dónde. Ay, no, pregunta, la idea es que hice una pregunta, cualquiera de los dos la puede responder. Ujú. Yo creo que es como las instrucciones que nos conducen a conocer a profundidad y en intimidad a Dios, a Papá Dios. Correcto. Sí, muy bien. Sí, el plan bíblico que estamos haciendo se llama Es una historia que nos lleva a Jesús. Y por eso termina el 24 de diciembre. Eh, Nuestro plan, digamos que va avanzando en unos orden, en el orden de los libros. En cierta forma se ha mantenido en un orden que ha comenzado en Génesis y hemos ido avanzando. Pero cuando llegamos a los profetas, hubo un pequeño cambio en el orden que estamos llevando los libros, porque precisamente, y por eso cada vez que nos reunimos decimos, venga, en tal libro vemos un cuadro de Jesús en esto, vemos un cuadro de Jesús en esto, porque estamos viendo cómo toda esa cantidad de profecías del Antiguo Testamento se cumplen en Mateo, arranca a partir de Mateo a cumplirse, y en todo el Nuevo Testamento, que vamos a estar leyéndolo a partir más o menos del mes de agosto.
Pero eso para contarles que el plan, entonces, más o menos leemos de 3 a 4 capítulos de ese libro principal que estamos leyendo y leemos un salmo. El salmo busca aliviar nuestras emociones, aliviar nuestro corazón, darnos una pequeña caricia, hazte cuenta que es como cuando uno se lava las manos y después se aplica crema. Es un bálsamo para nosotros. Entonces, son 3 o 4 capítulos que leemos del libro y un salmo. Pero el plan, los salmos van hasta el capítulo 150 y vuelve y se inicia. Terminamos entonces en esta última quincena la lectura hasta el Salmo 150 y volvimos a iniciar. Esa es la razón por la cual iniciamos. Estamos viendo un libro que es de los profetas mayores. ¿Por qué los mayores y por qué los menores? Por la revelación, por el tamaño del libro, pero todos son profetas y hablaron de Dios en momentos diferentes. Jeremías fue un profeta que estuvo antes de la deportación de Babilonia. La deportación de Babilonia fue algo tenaz, imagínense, una guerra así al estilo Ucrania-Rusia, o sea, fue una cosa tremendamente dura, tan dura que el templo se lo acabaron por completo, el pueblo fue completamente llevado cautivo, esclavo a otro lugar. Y Jeremías es el profeta que Dios le muestra antes de que eso suceda. Entonces, Jeremías es conocido como el profeta llorón porque, pues, imagínense las revelaciones que él tuvo. Son unas revelaciones durísimas. Entonces, él fue un hombre que le tocó hablarle al pueblo y decirle, oiga, si ustedes no se arrepientan, esto va a durar, esto va a suceder, esto va a suceder. Entonces, es un libro para aprender sobre cuáles las raíces profundas que tienen las tormentas. Nos va a enseñar a mantenernos fieles a Dios cuando todo lo nuestro esté colapsando. Y reiniciamos nuevamente los salmos, que como ya les conté, es parte del orden que nosotros estamos llevando. ¿Qué viene en la siguiente quincena? En la siguiente quincena vamos a terminar de leer todo nuestro libro de Jeremías. Entonces nos vemos dentro de 15 días, no sin antes terminar hablando acerca de esa actividad que vamos a hacer para celebrar nuestra mitad de nuestro plan. Entonces yo les decía que teníamos 3 opciones, se las voy a repetir porque de pronto se les ha olvidado que fue al principio. La primera fue el testimonio de gracia, que es que cada uno comparta durante 1 minuto un audio diciendo cuál es el libro o el pasaje que durante estos 6 meses de pronto te salvó de un día o de un momento difícil o te llenó de ánimo, bueno, cualquier cosa. La segunda es la foto, que es tomar la Biblia, que habíamos dicho que pronto es con el celular, la Biblia, tener el versículo pues exacto donde ese versículo que de pronto nos dio ese remix, esa fuerza que necesitábamos, ese shot que necesitábamos de energía. Y el último, que es el altar de perlas, que les decía que era una perlita, que es cuando nosotros vamos a decir eso que sucedió en estos 6 meses, que fue esa máxima de fe, esa máxima de fidelidad que Dios tuvo para nuestras vidas. Entonces, la idea es que no es democrático, es que cada uno escoja cuál va a ser su manera de celebrar los 150 días. Yo tomo atenta nota, así que como Tatiana siempre ha empezado, entonces Dieguito, te escuchamos. ¿Cuál sería tu forma de celebrar, pasar por la mitad? Bueno, pues me suena la idea de la foto. Ok. Yo te avisaré entonces cuando ya estemos cercanos al 29 de junio. Tú estás de cumpleaños en estos días, ¿no? No, pero casi le pegas. Falta un mes. Falta un mes, Dios mío. O sea, justo el 18, Justo el 23. el 23 de julio. Ah, caramba, muy bien. Tatiana, cuéntame tu fecha de cumpleaños a propósito, porque no la conozco. Y además de eso, dinos cómo vas a celebrar tu paso por la mitad. Estamos cerca. Yo cumplo el 2 de julio. Ay, Oh, caramba, el 2 de julio, están muy cercanos. Todo del señor Julio, del mes de julio. sí, Con Diego. exacto. Mi hijo cumple el 1 de julio. Casi nace el día de mis cumpleaños. Wow. Ah, caramba, o sea que le Y hace... también mi hijo nació para un mundial, para el del 2010.
Vea pues, Y o yo sea, también nací para un mundial de España. no, pues, tremendo, o sea, el fútbol lo Eh, llevas en la sangre. el fútbol, sí, El él es arquero. fútbol. Pues, Ah, caray. Él es arquero y todo. esto, sí, le gusta el arco y le gusta la defensa porque es pequeño, ¿cierto, hermana? ¡Ja! Dios mío, creo que él no, es grandísimo y tienes 13 años, tu hijo, 14 años, Tiene 15. 15 eso, Dios mío, es un bebé y es cero mancancán, Grandísimo. tienes que conocerlo, sí, tienes que conocerlo, Dieguito. 1,90 y algo tiene de estatura. Oh my God, wow. Dios mío. Pues claro, para ser arquero Sí, no, él hace normalmente así Y, son... y ya la y pelota no pasa. 44, 45 en zapatos. Es la familia de los gigantes. Toca Uy, comprar los qué zapatos bien. hechos o Mandarlos a hacer, comprarlos, exacto. darlos a O hacerse. americanos o mandarlos a hacer, sí. Americanos también, si toca por línea a veces comprarle a él. Esto, hermano, yo creo que la foto también me parece chévere poner la fotico, porque como ya hemos hecho lo de los audios, pues sería chévere la foto. Sí, perfecto, muy bien, súper. Así es. Yo también te recordaré entonces para que lo tengamos ahí pendiente. Yo creo que yo me voy por el altar de perlas, de pronto. Me voy por el altar de perlas. Entonces aquí Viviana, me anoto el altar de perlas. Muy bien, chicos. Entonces vamos a orar para cerrar, no sin antes conocer si hay algún motivo de oración por el cual cada uno de ustedes quieran que estemos orando. Quiero contarles que Nazaret está pasando por un momento muy difícil. Todos sabemos que su salud está bastante complicada, bastante menguada. Ella está con mucho dolor de cabeza. Parece ser que el cáncer está también ya en la cabeza. En el último examen que le hicieron encontraron también algunos puntos en la cara, en los huesos de la cara. Me cuenta que el dolor es demasiado fuerte. Yo le compartí algunos medicamentos y realmente o sea, que no le esté haciendo nada es muy tremendo. Eh, entonces se las pido que estén orando por ella. Ya se cambió de casa, finalmente está viviendo en Fusagasugá, lo cual es también una gran bendición porque ya tiene eh, más opción de que el clima le ayude, pero pues todo el tema de la dinámica de sus exámenes y sus cosas sigue siendo en Bogotá y lo de la EPS ha seguido como complicado. Entonces les escucho cuáles son sus motivos de oración para que te cerremos, que ya se nos pasaron las 9 de la noche. Los escucho. Pues yo quisiera, pues, en oración mis bebés, pues ya no están tan bebés, para que, y para todos como familia Puerta Rubio, poder seguir llenándonos de Dios y no perder el tiempo. No perder el tiempo ni la posición, ni la visión que Dios tiene, ni el propósito que Dios tiene para nosotros como familia, que a veces siento que ha menguado. Y pues por Colombia, por estas elecciones, necesitamos que Dios se glorifique en nuestra nación. Eso también me ha inquietado el Señor mucho orar. He estado un poco triste y le preguntaba al Padre por qué tanto creyente está tan desviado de lo que Dios quiere. Yo sé que no hay hombres perfectos, pero hay unos ítems como nosotros como hijos de Dios que debemos de seguir y he sido atacada por mismos hermanos en la fe, se han burlado de mí. Entonces el Señor me daba Romanos 15 que dice que los fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles. El Señor me contestó eso y yo, wow, Señor Dios. Bueno, vamos a estar Entonces, orando por esos dos motivos entonces, Tatiana. Y Dieguito, cuéntanos cuáles son tus motivos de oración. Por la salud de todos nosotros, del grupo. Ok, Pienso que con Diego, eso ya perfecto. tenemos. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues yo quiero ponerles en tema de oraciones. Bueno, digamos que ustedes conocen que tengo un tema médico muy complejo. Y uno de los temas de mi tema médico es que tengo muchos problemas de energía, de que
Hay momentos en que es como si me quitaran realmente, me robaran pues por completo la fuerza y de todo. Pero además de eso tengo una cosa que se llama síncope neurocardiogénico, que quiere decir que me da como desmayos, como que se me intenta ir la cuerda. Últimamente el síncope ha estado violento. Entonces, pues les pido oración por esos dos puntos que también tienen que ver con el tema de salud. Oremos entonces para cerrar, ¿les parece? Así es. Amén, amén. Bien, muy bien. Señor Dios, queremos poner delante de tu presencia nuestras vidas, diciéndote, Señor, que tú eres el motivo, la razón de este encuentro. Gracias por permitirnos estar aquí, en este momento, en este altar, Señor, elevando, Señor, esta oración a ti, Dios. Gracias porque tú estás en medio de las oraciones de tu pueblo, Señor. Y queremos pedirte, oh Dios, por Nazaret, por la salud de cada una de las personas que hacemos parte de este grupo, Señor. Pedimos por la salud de Diego, Señor, la salud de Tatiana, mi salud, Señor. Para clamarte, Señor, que seas tú trayendo sanidad, Señor, en las áreas en que nuestros cuerpos lo requieren. Y también, Señor, trae sanidad a nuestra alma, Señor, para que nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, Señor, sean sanados en ti, Señor, en todo sentido, Dios. Ayúdanos a que nuestro espíritu, Señor, siempre esté alimentado, Señor, para que pueda ayudarnos, Señor, a comprender, Señor, y a entender, oh Dios, cada vez más de ti, Señor, y a poder cumplir, Señor, el propósito que tú tienes, Señor, para la vida de cada uno de nosotros, Dios. Padre, yo pongo delante de ti a la familia de Puerto Reina, Rubio, Señor, yo te doy muchas gracias por ellos, Señor. Te pido, Señor, que tú traigas sabiduría, dirección, Señor, que tú traigas esa revelación de propósito, Señor, sobre la vida de cada uno, Señor, y trayendo ese ánimo y esa fuerza, Dios. Y una vez más, Señor, nos unimos por Colombia, Señor, para clamarte, oh Dios, que nos ayudes en este tiempo, Señor. Sabemos que un presidente no es el que sea la solución, Señor, pero también, Señor, un presidente es el que va a regir durante los próximos 4 años esta nación, Dios. Sabemos que cualquiera que sea elegido, Señor, será una persona con defectos como nosotros, pero queremos, Señor, poder votar de la manera más coherente, Señor, frente a lo que tu palabra dice, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y ayuda a todos aquellos que estamos en este grupo, Dios, a ser sabios al momento de escoger por quién votamos, Señor. Ayúdanos a buscar en oración, Señor, y a buscar en tu presencia cuál es el propósito tuyo, Señor, para este tiempo, para Colombia, Dios. Guarda, Señor, esta nación de todo lo que ha dicho los unos contra los otros, Señor, de que si gana el uno, hacen tal cosa y si gana el otro, hacen tal otra. Señor, guarda esta nación, Dios. Glorifícate de manera sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Creemos, Señor, que tú lo puedes hacer, Dios. Amén. 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 Muy bien. Bueno, fue un gusto haberles tenido. Les agradezco enormemente que me hayan regalado este espacio, que le hayan regalado este espacio a Dios. Y bueno, con la ayuda de Dios nos seguimos viendo delante del trono de Dios en cada momento en el que podamos entrar a buscarlo en las escrituras, pero también nos veremos dentro de 15 días en este mismo lugar y canal que será el 2 de julio, que es el día del cumpleaños. Entonces, de una vez, Oh, Tatiana, sí. yo creo que no vas a estar. No, sí, ¿qué día cae? ¿Como un jueves? ¿Un Un miércoles? jueves exactamente, Sí, el ese jueves Un dentro jueves, de un jueves. el No, pues encuentro. probable que sí. Yo voy a estar Bueno, para que me canten el Happy Birthday. bueno, listo, que claro sea que un sí. compromiso entonces. Bueno, una oración especial por mi cumpleaños. Claro Exacto. que sí, Es el mejor regalo que puedo recibir. Qué te chévere. llevas una doble bendición. Amén, amén. En mis 15 añitos. Muy bien, No así salí es. de los 18. Mi esposo no salió a los 25. Eso Todos los años es. cumple 25. Muy bien, esa es la actitud. Chao, hermanos, Dios los bendiga. Bueno, Les amo en el amor de bendiciones, chao Cristo. Chao, Tatiana. que estés Bendiciones. bien. Buenas Todo. noches. Bendición. Bueno, Gracias. Dieguito Vale. también Gracias que por todo. descanses, gracias. Igualmente, chao. Voy a parar la Chao, grabación. chao. Chao.